Bien, profe. profe. Sí, se ve bien, profe. Bien, profe. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con los temas. El siguiente es de las señales y sus tipos. Es un recordatorio de lo que ya más o menos conoce para, pues, retomar un poquito, qué es lo que vamos a tratar en el curso. Vemos la definición de una señal, ¿sí? Son las cantidades físicas que transportan información y cambios con respecto al tiempo. Una señal es todo aquello que aporta información y puede viajar por algún medio, ya sea material o el vacío, ¿sí? Puede ser voz, imagen de televisión o alguna otra, puede ser. Entonces, las señales eléctricas llevan información con parámetros eléctricos, por ejemplo, voltaje y corriente. Todas las señales pueden convertirse en señales eléctricas. Podemos clasificarlas como señales de energía, de potencia, continuas o analógicas, digitales, periódicas, no periódicas, determinísticas o aleatorias. Dentro de las determinísticas o deterministas, la señal determinística, conocida como una señal cuya descripción física es completamente conocida por su forma matemática o su gráfica. Dentro de estas pueden ser periódicas, que puede ser sinusoidal o triangular o rectangular, puede representarse matemáticamente, ¿sí? La periódica, transitoria, respuestas a la unidad de pulso, a menudo puede calcularse la onda. Se representan aquí lo que puede ser la señal periódica, que es sinusoidal, cuadrada, triangular o diente de sierra, o la transitoria, que puede ser eso, señales, digamos, como impulsos, ¿sí? O la cuasi periódica, que puede ser la electrocardiograma o temperatura. Solo puede aproximarse matemáticamente. Y tenemos las otras señales que son aleatorias o estocásticas, que de alguna forma se pueden dividir en estacionarias, ruido en circuitos electrónicos. Se puede ver la señal que son de alguna forma toda de manera aleatoria. Puede ser como ejemplo el ruido blanco, ruido gaussiano. eh, no estacionarias, lenguaje, música o data, que puede ser ondas de voz que pueden estarse también proyectando. Y pues las dos, tanto las estacionarias como las estacionarias, pues dependen de la estadística. Las señales aplican en muchos campos, que puede ser la de seguridad, que de alguna manera la podemos incluir en el control no invasivo de estructuras nucleares, pruebas de control de calidad, sismología, análisis de señales sísmicas, potencia del sismo, forma, origen, geofísica, investigación de zonas petroleras, ingeniería biomédica, análisis de señales cardíacas fetales, procesamiento digital de imagen. En telecomunicaciones, pues en codificación, transmisión, análisis de las señales. Comunicaciones hombre-máquina, síntesis de voz, reconocimiento de voz. Y militar puede ser radar, pilotaje automático. La señal de energía, una señal XT tiene energía total, E, finita y mayor que cero, se clasifica como una señal de energía. Esta señal tiene además una potencia promedio igual con cero. Tenemos aquí el ejemplo en donde tenemos una señal de energía y esta señal de energía, pues se hace la evaluación de menos infinito a infinito de ese valor de XT al cuadrado en dt, ¿sí? Y podemos llegar en este caso a tener un valor de 2, que es el valor, ¿sí?, de la señal de energía, ¿sí? Y la potencia, que pues va a ser igual con cero. La señal de potencia, si la señal eh, de
de potencia es una señal XT que tiene potencia promedio P finita y mayor que cero. Se clasifica como una señal de potencia. Tenemos aquí también la señal de potencia evaluada en un periodo de 1 sobre t, de la integral de 0 a t por el valor de x de t, el valor absoluto de x de t al cuadrado en dt. En este caso podemos ver nosotros que la potencia pues va a ser igual con 2, que es el valor que tenemos aquí de la señal al hacer la evaluación que se puede tener dentro de los puntos 0 a 1 y 2 a 3, ¿sí? De la gráfica, y podemos entonces considerar que es una señal de potencia. La señal de energía frente a la señal de potencia, pues la señal de energía, pues es de alguna manera su ecuación general de evaluación que se tiene es de la integral de menos infinito a infinito de la señal al cuadrado en dt, ¿sí? Y en el caso de la señal de potencia, pues está dado también por un periodo de menos t medio a t medio, y también por esa señal al cuadrado en dt, ¿sí? Entonces se evalúa y son señales de tipo, las energías de tipo determinística y no periódica, y en el caso de potencia es periódica y una señal aleatoria. Tenemos un ejemplo de la potencia de una señal de dt igual a la amplitud de la señal por el coseno de omega t, con a, que es la amplitud, y omega constante. Entonces, la ecuación general donde se va a hacer la evaluación, pues va a ser igual al voltaje de t al cuadrado entre r, en donde pues el voltaje en este caso es Vt, que es a coseno de omega t, y se sustituye en la ecuación y se hace la evaluación en el periodo de la señal, ¿sí? Llegando a que la potencia va a ser igual al cuadrado de la amplitud entre 2 veces la resistencia, y está dado en watts. La señal analógica, pues de alguna manera es un parámetro de la señal, representa un parámetro físico. El parámetro varía en el tiempo. El parámetro adquiere cualquier valor dentro de un rango definido. Se dice que son valores continuos, ¿sí? La señal digital representa una secuencia de números o estados. Los números cambian en el tiempo discreto. Se dice que varía en el tiempo. Los números están restringidos a un conjunto finito de valores, entonces se presenta la señal analógica, que es una señal continua de este tipo, y una señal digital con valores de estados o números, ¿sí? La señal digital es lo que comúnmente se presentan en los libros. Eh, las analógicas, los analógicos, la amplitud, fase y frecuencia de las señales transmitidas asumen valores en un rango continuo. Las digitales, la amplitud, fase y frecuencia de las señales transmitidas asumen valores de rango discreto. Tenemos aquí una señal analógica que tiene información asociada a la frecuencia, ¿sí? Y tenemos una señal analógica con la información asociada a la amplitud, ¿sí? Entonces es la forma en que de alguna manera se está modulando la señal. En el caso de las señales digitales, pues la información asociada a la secuencia de bits o código de no retorno a cero se ve los valores, digamos, de los pulsos que se tienen, ¿sí? De esta señal digital. Las señales analógicas y digitales con valores continuos frente al discreto. Tenemos una señal analógica en la gráfica que tenemos en esta parte,
en donde pues se tiene de T0 a T1, es de manera continua, y vamos a tener aquí esta señal analógica y continua, ¿sí? Tenemos una señal digital y continua, que tenemos también valores ceros y unos, pero va a ser digital, pero va a ser continua. Y también tenemos aquí una señal analógica y discreta, donde tenemos la forma de la señal, pero con valores discretos. Y tenemos el digital y discreto, pues son los valores que se tienen de la señal digital, pero con los ceros y unos, ¿sí? Las señales determinísticas son aquellas que pueden ser especificadas completamente mediante una función del tiempo, así que su valor puede conocerse para cualquier valor del tiempo. Puede ser periódica, es decir, se repite a cada intervalo regular de tiempo t, o sea, cada periodo. Entonces, la señal determinística se puede expresar con esta ecuación, que es x de t igual a x por t más t, que t mayúscula viene siendo el periodo, y se está evaluando de menos infinito a infinito en el tiempo. O aperiódicas en caso de no satisfacer esta relación que tenemos aquí en esta ecuación. La señal determinística y periódica, podemos ver aquí un ejemplo de una señal que es una señal cosonoidal, en donde tenemos eh, el periodo de la señal, ¿sí? Lo que sería la amplitud de la señal, ¿sí? Y su periodo. Entonces, el voltaje que tenemos Vs de t va a ser igual a un valor, una constante, más la amplitud de la señal por el coseno de la frecuencia, más un desfasamiento, que va a estar dado en el tiempo de menos infinito a infinito. No, el periodo va a ser igual a 2pi entre la frecuencia de la señal, ¿sí? La señal determinística y aperiódica, pues está dada de esta forma, en donde vamos a tener nosotros un 1 cuando tenemos valores de menos un medio hasta un medio, ¿sí? Vamos a tenerlo como un 1 y 0 para todo lo demás. Entonces, vamos a tener aquí 0 y aquí 0, ¿sí? Las señales periódicas, un ejemplo de la señal armónica simétrica, tenemos nosotros una señal que es Bt igual a la amplitud por el coseno de omega t más un ángulo de desfasamiento. Este ejemplo, de manera numérica, es igual a 3 coseno de 377t menos 120 grados. Entonces tenemos la tensión de pico, que va a ser del origen o de cero, de la referencia cero, y hasta el valor máximo positivo, que es el pico positivo de 3 volts, ¿sí? Y tenemos la tensión de pico negativo, que es del origen o de cero, de la referencia, al punto negativo máximo, que es de menos 3 volts. Y de pico a pico, pues es de valores máximos, tanto positivo como negativo, que en este caso pues son 6 volts, ¿sí? Y la tensión media, pues estamos aquí en el origen, como es de una armónica simétrica, pues vamos a tener una tensión media de 0 volts. El periodo va a ser de 17 milisegundos, la frecuencia de 60 Hz, y en radianes va a ser 377 radianes sobre segundo. Tenemos características particulares de las señales periódicas, que es la amplitud pico, que es el valor máximo que tiene la señal considerado desde el valor cero. El valor pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. El valor eficaz es el valor equivalente al de una señal continua constante capaz de desarrollar la misma potencia que la señal periódica. El valor medio es el promedio de los valores de una señal tomados en un ciclo. Y para señales simétricas, ese valor, como en la parte sinusoidal, es un valor medio nulo.
El desfasaje cuenta una señal, cuando una señal es comparada con una referencia, por ejemplo, otra señal, es posible observar un corrimiento horizontal, se denomina ángulo de desfasamiento o simplemente desfasaje. El valor de este corrimiento medido en grados hexagesimales. Tenemos nosotros aquí presente la señal en donde se marca el voltaje pico y voltaje pico a pico, como lo vimos también en el caso anterior, y también podríamos ver el periodo de la señal, ¿sí? Que va en el, digamos, si tomamos el punto máximo de la señal al otro punto máximo de la señal, es un periodo de la señal. Y en el caso de desfasamiento, pues tenemos dos señales, una que se marca como una señal de referencia, que es la señal azul, y la otra que se marca como la señal que está desfasada, y que es la señal de color rosa. En este ejemplo se ve que tenemos un desfasamiento de 45 grados. Aquí se puede considerar que este desfasamiento se puede encontrar con un osciloscopio de doble trazo, y que tenemos o lo podemos estar manejando como en modo vertical ambos canales, ¿sí? Entonces se denomina el encontrar el desfasamiento de dos señales en modo muestreado, ¿sí? Entonces aquí tenemos como principio la señal azul, en donde vemos, digamos, cuántas divisiones puede tener en 360 grados o lo que sería un periodo. Entonces, por ejemplo, aquí no coincide el ejemplo, pero vamos a considerar que tenga cuatro divisiones, los 360 grados, y luego se mide la diferencia también en la distancia que se tiene de diferencia entre la azul y la rosa, ¿sí? Que se puede considerar para este ejemplo de una división. Entonces, dices, cuatro divisiones son 360 grados, una división, ¿cuánto será? Por regla de tres lo encuentra. Ese sería un método para encontrar el desfasamiento de dos señales. El valor eficaz o valor raíz cuadrático medio, pues la ecuación general es igual a una raíz cuadrada del periodo de la señal de 1 sobre t, que está evaluado de menos t entre 2 a t entre 2 del valor de la señal de bt al cuadrado, valor absoluto en dt, ¿sí? Dando como resultado que es igual al voltaje pico entre raíz de 2, ¿sí? Aquí podemos tener un ejemplo donde se pide encontrar el valor de RMS de la señal BT, que es igual a 3 coseno de 370t más 120 grados. Entonces, al elevar al cuadrado una cosenoidal, se convierte en positiva su parte negativa, se redobla la frecuencia y se eleva el cuadrado su amplitud. En este caso, el valor medio de la onda, si se dan ustedes cuenta, como está corrida la señal del cero, que es la referencia hacia la parte de arriba, el valor medio es de 4.5 watts. Y el valor eficaz es la raíz cuadrada de 4.5 watts, que es de 2.12 watts. ¿Sí? Aquí presentamos cómo se puede encontrar, digamos, ese valor eficaz. El valor eficaz finalmente va a ser igual al voltaje máximo entre raíz de 2, que es igual al 0.707 del voltaje máximo, ¿sí? Aquí lo que se hizo es la evaluación de esta señal sinusoidal con un valor máximo de seno de omega t, ¿sí? Que por la ecuación general, que es 1 sobre 2pi, que es el periodo, de 0 a 2pi, se hace la evaluación del valor de la señal al cuadrado de dwt, de omega t, ¿sí? Y se hace el desarrollo, ¿sí? La evaluación en los límites de 0 a 2pi, y se llega a tener el valor eficaz, o el voltaje eficaz, el voltaje máximo entre raíz de 2. Las señales aleatorias son aquellas que varían en forma aleatoria con el tiempo, es decir, a cada instante asumen un valor de carácter casual, por lo tanto pueden describirse únicamente de manera probabilística. Entre las señales aleatorias más importantes en el caso de las telecomunicaciones se hallan las de ruido, las señales de voz y las señales de video, entre otras.
podemos ver, digamos, lo que sería el ruido térmico. Si se dan ustedes cuenta, la señal pues no tiene un comportamiento establecido, sino que es aleatorio, ¿sí? Al igual que la de la voz humana, de acuerdo a lo que están las palabras que va diciendo, pues van cambiando la forma de la señal. Ejemplos de señales en el sistema biomédico. El sistema nervioso central es el NC. La señal de entrada, un nervio en la punta del dedo detecta una alta temperatura y envía un signo neurológico al sistema nervioso central. La señal de salida, el sistema nervioso central genera alguna señal de salida o varios músculos de la mano, ¿sí? El sistema procesa señales neuronales de entrada y genera señales neuronales de salida basada en la entrada. Entonces lo que aquí pues se mandó la información al cerebro, el cerebro pues, dice que pasa algo raro, entonces se retrae o se retira la mano de donde tenemos el riesgo de, en este caso de eh, quemarse con la plancha. El otro ejemplo puede ser la retina, que es la señal de entrada, en este caso es la luz, la señal de salida es una señal neuronal, las fotosensibles de la retina convierten la energía luminosa incidente en señales que son llevadas al cerebro por el medio óptico. Y entonces es como se está realizando la conversión de la señal. En el caso de sensores de electroencefalograma, la entrada señal sería la señal del cerebro, la salida la señal eléctrica, convierte la señal cerebral en señales eléctricas. Entonces ya bajo un patrón determinado y el comportamiento de estas señales, pues ya pueden tener un diagnóstico en su caso. La otra sería la resonancia magnética, como entrada cuando se aplica un campo magnético oscilante a una cierta frecuencia, los átomos de hidrógeno en el cuerpo emitirán señales de radiofrecuencia, las cuales serán capturadas por el equipo. La salida, en imágenes de ciertas partes del cuerpo, utilice fuertes campos magnéticos y ondas de radio para formar imágenes del cuerpo, que realmente de alguna forma sería la salida que nos está representando, digamos, de lo que nosotros queremos para no invadir, digamos, el cuerpo humano y poder detectar alguna anomalía en él y ya tener ubicado en su defecto si tiene algún tumor o alguna malformación, entonces considerar por qué está afectando este elemento que está dañado y poder, no sé, tener un diagnóstico y realizar una terapia o alguna operación para eliminar lo que se tiene presente. ¿Sí? Bien, dentro de las señales, habíamos comentado las señales de energía, aquí se hace la evaluación para, digamos, en cuanto tenemos un resistor de 1 ohm, entonces de alguna manera se hace esa evaluación a una resistencia de 1 ohm y podemos nosotros ver que si hacemos esa evaluación en esta señal, en donde tenemos una amplitud hacia la parte negativa de -3 y hacia la parte positiva de 3, podemos determinar que la energía va a ser de 18 joules, haciendo la evaluación de -1 a 0 y luego de 0 a 1, ¿sí? Considerando el valor de amplitud que se tiene para cada uno de los casos, ¿sí? Llegando a esos 18 joules. La señal de potencia normalizada, pues eso se realiza también con una resistencia de 1 ohm, ¿sí? Y se puede considerar entonces, de acuerdo a esta resistencia de 1 ohm, una señal de tensión BT periódica desarrolla una potencia P igual a el voltaje al cuadrado, el voltaje RMS al cuadrado, ¿sí? Haciendo esa evaluación cuando tenemos una resistencia de 1 ohm. Nada más en ese caso, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros aquí para una señal, pues tiene una cierta expresión matemática en donde tenemos que x de t es igual a seno de omega t más el ángulo de desfasamiento.
Y tenemos lo que sería una señal analógica que sería continua, que es aquella en que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Las variaciones de las señales pueden tomar cualquier valor en el tiempo. O digitales, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, es aquella que la intensidad se mantiene constante durante el intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. Las variaciones de las señales solo pueden tomar valores discretos. Puede ser periódica, como aquí la estamos viendo en la señal, y se caracteriza por tener patrón que se repite a lo largo del tiempo. Entonces, está repitiendo la señal, ¿sí? En el tiempo. Se representa como xt igual a x por t más t0, donde t0 viene siendo el periodo de la señal, ¿sí? O aperiódica, que cambia constantemente, no tiene un patrón que se repita periódicamente. Entonces, puede presentarse así y luego de alguna forma no de manera constante, lo cambio no de manera constante. La señal par aquí se identifica con que el valor de x de t va a ser igual a x menos t. Y se dan ustedes cuenta en el eje vertical, como referencia al eje vertical, pues tenemos simetría en las dos señales, ¿no? Entonces, esa se puede considerar como una señal par, y en el caso de una señal impar, pues no hay simetría en el eje vertical, ¿sí? Y se considera que x de t va a ser igual a menos x por menos t. Aquí les voy a pedir como ejercicio calcular la integral, en donde el voltaje va a ser igual a la integral de coseno de omega t, seno de omega t en dt, para evaluación de menos t a t. Yo les mando la tarea en el Classroom, pero tienen que tomar la información aquí de la presentación, que también se las voy a colocar más tarde el día de mañana. En causalidad, la respuesta del sistema solo depende de valores presentes o pasados. No pueden ser valores futuros, ¿verdad? Entonces, eh, la señal analógica va a ser x de t igual con 0, ¿sí? O la señal digital va a ser x de n igual con 0 para los valores que sean menores de 0. Entonces, pues por eso se considera que es causal, porque no se tienen datos a futuro, sino son presentes o pasados. El valor promedio, medio y de corriente directa de una señal podemos nosotros ver en sí la ecuación general para encontrar el valor de la corriente directa, que va a ser igual al 1 sobre el periodo de la señal por la integral evaluada en T1 a T1 más Tm de x de t en dt, ¿sí? Entonces, el ejemplo que tenemos aquí del valor medio para una señal con un valor máximo seno de omega t, se hace la evaluación y se encuentra que ese valor medio va a ser igual a 0.637, el valor máximo de la señal, ¿sí? Recuerden ustedes que en el caso del voltaje eficaz era de 0.707 el valor máximo. El valor raíz cuártico medio eficaz es ese el valor de 0.707 valor máximo. El valor medio va a ser 0.637 el voltaje máximo, ¿sí? El valor de la corriente alterna va a ser igual, el x de t va a ser igual a x de t menos x de c. Entonces, lo que estamos aquí restando pues sería la constante de corriente directa o la componente de corriente directa. Tenemos lo que sería la energía. Bueno, ya habíamos visto la ecuación de la energía, en donde tenemos una evaluación de menos infinito a infinito de x de t al cuadrado en dt. La potencia instantánea, habíamos visto que era la potencia instantánea igual a x de t al cuadrado entre r en watts. Si bien se dieron cuenta, cuando la resistencia se considera que era un ohm, pues estaba lo que era x de t al cuadrado, ¿verdad? La potencia promedio pues va a ser igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Por la integral de T1 a T1 más Tm de la potencia instantánea en dt. También aquí les dejo otro ejemplo, que es calcular la potencia promedio de x de t a coseno de omega t.
La razón de potencia es la relación que se tiene de pues, dos potencias, una potencia uno entre la potencia 2, el 10 logaritmo de 10 está dado en decibeles. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar, digamos, una expresión ya dada, digamos, en razón de voltajes, considerando que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia y sustituimos ese valor en la ecuación general de potencia, la razón de potencia, y podemos llegar a que va a ser igual a 20 logaritmo de 10 por V1 entre V2, ¿sí? Entonces lo podemos ver en razón de potencia con potencia 1 y potencia 2 o voltaje 1 y voltaje 2. La ortogonalidad de dos señales son ortogonales si de alguna forma el producto de estas señales es igual con cero, entonces R es igual a la integral de T1 que se evalúa a T1 más Tm de x1 de t por x2 de t igual con cero. ¿Sí? Entonces también se debe probar si seno de omega t y coseno de omega t son ortogonales para un periodo de 2 pi entre omega. Aquí podemos ver gráficamente que de alguna manera la señal x1 de t con x2 de t están correlacionadas, porque bueno, vamos a tener aquí una resultante, y en el caso de la segunda, pues son ortogonales, ¿sí? No, sus valores no están relacionados, ¿sí? Una está x1 de t y la otra es x2 de t, entonces no están relacionados. También tenemos la parte de la convolución entre dos señales, ¿sí? Aquí vemos nosotros que sería el producto de la señal 1 con la señal 2 y se representa, se puede representar como la integral de menos infinito a infinito de x1 de tau por x2 de t menos tau en d tau, ¿sí? O puede ser de menos infinito a infinito de x2 de tau por x1 de t menos tau en d tau, ¿sí? Entonces la convolución es el resultado correspondiente a la interacción entre las dos señales. Y gráficamente la podemos ver aquí, en donde tenemos una señal de un tipo y la otra señal que es una señal con un pulso, ¿sí? Que cuando las dos señales están de alguna manera en combinación, ambas señales, pues tenemos como resultado esa tercera señal que se presenta en la parte de abajo, ¿sí? Sería el resultante de la convolución. O en este caso que sean dos señales cuadradas, ¿sí? Como se va representando en la convolución de las dos de esta manera. Bien, también marca ahí, menciona algo del procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces, pues ya actualmente hay un mundo digital que optimiza algunas cosas, que de alguna forma pues se dan muchas facilidades y es por ejemplo, en el caso de la transmisión digital de televisión, pues se optimizaron los recursos de frecuencia, puesto que se optimizó porque anteriormente un canal se transmitía en un rango de frecuencia determinado y cuando se hizo la migración a televisión digital, se podían mandar pues, no sé, dos o tres canales en ese mismo rango de frecuencia. Entonces, con eso se optimiza, digitalizando, digamos, esa parte. Entonces, pues hay muchas aplicaciones del procesamiento digital de señal que puede ser de alguna manera multimedia, que puede ser voz, sonido e imagen, puede estar aplicado a la robótica, a la medicina y en otras aplicaciones que se puede desarrollar. Ustedes, digamos, en Internet pueden encontrar una infinidad de documentación de procesamiento digital de señales. Hay mucha información para si se quiere introducir mucho a este tema.
Las señales, pues generalmente son magnitudes físicas que contienen información sobre algún fenómeno natural. Las señales habitualmente en aplicaciones informáticas, como son la temperatura, presión, desplazamiento, sonido, voz o imagen, pues se pueden considerar que son analógicas, ¿verdad? Entonces, pues se tiene que hacer un cambio, digamos, para hacer el manejo digital. Por eso se requiere de tener una captación o la adquisición de la señal por medio de sensores o transductores, y para extraer la información de la señal y hacer el procesamiento de la señal. Las señales naturales, analógicas, o son, de alguna manera son continuas. Puede hacerse un procesamiento analógico con amplificadores para llevar a hacer una actuación, ¿sí? O se puede hacer con procesamiento digital, en donde se muestra la señal y se digitaliza por un convertidor analógico digital. Se puede utilizar algún microprocesador para realizar esta actividad, o también hay dispositivos ya diseñados que son procesadores son dispositivos que pueden hacer la conversión analógico a digital, ¿sí? Y hacer el procesamiento digital de la señal. Y entonces, pues eso se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Tenemos entonces con esto, en sí, de manera general y resumida, que la captación de la señal a través de sensores y transductores eh, llega con valores muy pequeños, ¿sí? De voltaje o de corriente. Son valores muy, muy pequeños que se tienen que adecuar o acondicionar, ¿sí? Haciendo la amplificación y el filtrado necesario, ¿sí? Para que la siguiente etapa empiece a poder analizar esa señal. Podemos tener dos caminos. Uno, que puede ser un procedimiento analógico a través de amplificadores y luego enviar la señal de salida al amplificador, a las aplicaciones específicas o a los actuadores para alguna toma de decisión. O la otra, que puede ser tomar un muestreo de la señal, hacer la conversión analógico-digital, hacer el procesamiento digital, luego la conversión digital analógico y después hacer la toma de decisiones. Entonces, si el fenómeno, el efecto que se quiere controlar o se quiere medir o se quiere de alguna manera realizar algo con algún fenómeno, y es muy complejo, pudiésemos nosotros utilizar el método de conversión analógico digital, procesamiento digital y conversión digital analógico para luego presentarlo. O si no es tan complejo, si es sencillo, pues se puede utilizar con analógico todo, ¿no? Hacer el acondicionamiento de la señal, la amplificación y filtrado, y luego el procesamiento analógico con amplificadores para enviar a los actuadores o tomar una decisión. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos caminos. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Jóvenes, no sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario. De momento no, profesor. No, profe, por mi parte no. No, profe, todo bien. Bueno, a ver, permítanme tantito, déjenme pasarles lista. Pues muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana.
Que tengan ustedes un buen fin de